Bienvenidos a un nuevo videito de Jikook con más Jikook. Como siempre tenemos más de Jimin y Jungkook que ha estado saliendo, pero aparte de eso tenemos más momentitos que les quise traer. Por supuesto, bastantes momentitos de todo y sobre todo un poquito de celos también, ¿por qué no? Así que vamos a comenzar con el videito. Tenemos a Jimin y a Jungkook en la nieve, pero en esta ocasión fueron publicadas unas fotitos de Bambi en esta primera nevada en Corea. Sabemos que es bastante importante esta primera nevada en Corea, ya que la primera nevada en Corea del Sur del año tiene un significado cultural y romántico especial. Tradicionalmente se asocia con buenos augurios y momentos especiales. Algunas de las creencias, costumbres más comunes relacionadas con la primera nevada son un momento romántico. Se dice que si dos personas presencian juntas la primera nevada, su relación será duradera y próspera. Por eso muchas parejas consideran este día ideal para citas románticas, y el segundo es símbolo de nuevos comienzos. La primera nevada representa pureza, renovación y esperanza. Es un momento para reflexionar y prepararse para un nuevo capítulo. Por supuesto, en el perfil de IJ de Jungkook, que este sería un perfil también para Bambi, manejado por Jungkook, donde se suben fotitos de Bambi. Tendremos esta fotito tanto de Jungkook como de Bambi, aunque todavía no sabemos si es Jungkook completamente, y esto se los voy a explicar después de esta fotito. Pero al fin sí que tendremos esta actualización en el perfil de Bambi. Y es que gracias a la ropa que lleva esta persona en la foto, que todavía no sabemos si es Jimin o Jungkook, se puede ver que es la misma de Nike que han utilizado tanto Jimin como Jungkook. También por supuesto el outfit de Bambi para esta nieve, para esta nevada, que también fue verdecito, y que justamente antes habíamos visto a Bambi también coincidir con atuendos de Jimin y de Jungkook. Y por supuesto que ese atuendo verdecito, también Jimin y Jungkook tenían chamarritas verdecitas, si no recordamos mal. Incluso si recordamos, las chamarritas verdecitas fueron de día de San Valentín y las utilizaron como si fueran ropa de pareja. Tenía que recordarles este videito después de mucho tiempo, y es que tenemos a un Jungkook traduciendo supuestamente lo que dice Jimin, que les dice saranghae o te amo, pero Jungkook le dice así como si fuera directamente a Jimin te amo, enfrente de todo el público, enfrente de todo el concierto. Y también podemos ver la reacción de Nam, que es como de mejor ya ni le compongas porque ya lo dijiste completamente enfrente de todos. Por supuesto tenía que traer también esto, ya que Jungkook no le quita la mirada a Jimin, y sobre todo de el trasero de Jimin, pero en ningún momento aparta la vista. Por supuesto también observamos a Jungkook viendo a Jimin completamente perdido de nuevo. Esta parte no se llega a apreciar muy bien, pero sí que Jungkook mueve ligeramente sus labios como si le estuviera enviando un beso a Jimin en la parte de atrás. Incluso está Nam al lado como diciendo no bueno que estoy viendo.
Incluso Nam no sabía para quién era y de repente voltea a ver a Jimin, voltea a ver a Jungkook y es como de, ah, ya vi por qué. Y de nuevo aquí tenemos a un Jungkook bastante celoso porque vemos que primero está completamente feliz, pero cuando Jimin se acerca a Tae, su expresión y todo cambia. Y este momentito lo tenía que poner sí o sí, ya que me pareció uno de los más hermosos, ya que Jimin le dice a Jungkook, estás aprendiendo boxeo para protegerme sin importar a dónde vayas, y Jungkook no duda ningún segundo ni ningún minuto, simplemente asiente y dice que sí con la cabeza a lo que Jimin está diciendo. Tenemos también a JK que tampoco le quita los ojos de encima a Jimin, y esto fue la parte donde estaban haciendo lo de yoga. Esta parte es celos de Jungkook donde aparta completamente a Nam, incluso se ve cómo pone su mano para apartar a Nam y que se aleje un poquito de Jimin, y es que lo consigue porque Nam luego se da cuenta de esto y se va para atrás. Por supuesto, esto también tenía que traerlo sí o sí, ya que es Jungkook observando a Jimin cómo iba a ser este deporte. Sin embargo, toda su atención de Jungkook fue dirigida a Jimin, incluso llamándolo, diciendo su nombre, y pues Jimin ya estaba volando. Okay, okay. Y por supuesto, para terminar, donde en todo el concierto estuvieron bastante juntos, todos esos momentos que disfrutamos, donde ellos no parecían despegarse y parecían imanes.